Muy bien. Dios es bueno. He estado meditando un poco acerca de los temblores de la vida. Y cuando me refiero a temblores, no me refiero de esos temblores o terremotos físicos. Me refiero a esos temblores y terremotos que ocurren dentro de nosotros, después de una experiencia que quizás no esperábamos vivir, pero que nos tocó vivir. Son esos temblores que nos quiebran. Son esos temblores que nos hacen recordar que separados de Dios nada podemos hacer. Todavía recuerdo haber leído la historia de un hombre llamado Brian Welch. Un hombre muy reconocido, muy famoso. Un músico muy dotado, que iba de fiesta en fiesta, de toque en toque, hasta que un día tuvo un encuentro con un accidente. Casi se muere. Y la palabra de su hija provocó un temblor en él. La palabra de su hija fue: papá, no quiero que mueras. Esa expresión, esa frase trajo un temblor, un terremoto en la vida de este hombre, que lo hizo despertar. Y dice la historia que aquel hombre cambió su forma de vida, se entregó a Dios y pudo hacer las cosas mejor, porque un día su hija le dijo: papá, no quiero que te mueras. Amados hombres que están aquí, a veces Dios permite que todo tiembla a nuestro alrededor, no para derribarte, sino para despertar en nosotros un llamado que Él ha puesto en nuestros corazones, para despertar en nosotros la necesidad de buscarlo a Él. Hoy yo celebro con ustedes, hoy celebro con cada padre aquí presente, con esos padres que no llevan un título, con esos padres que quizás no llevan una capa como un superhéroe que vemos en televisión o en las películas. Hoy quiero celebrar a los padres que se esfuerzan por ser guía, por ser fundamento y por traer esperanza a su familia. Amados hermanos, yo entiendo y sé que ser papá hoy es una tarea desafiante, que en algunos casos se subestima. Y muchos hombres viven cargados de responsabilidades, de situaciones emocionales, atrapados en la rutina, presionados por lo urgente y en algunos casos desconectados de lo esencial. Pero a veces Dios permite esos temblores, a veces Dios permite esos terremotos en nuestra vida para despertar algo en nosotros. Y eso fue lo que le pasó al carcelero de Filipos. Un terremoto, después de una experiencia de alabanza, un terremoto despertó a un carcelero para cambiar su vida, y no solamente su vida, la vida de su familia. Yo no sé por cuántos terremotos te ha tocado pasar. Una vez escuché a una mujer decir: me alegro que me haya ido mal. Al principio no pude comprender la expresión, y luego la mujer explicaba: me alegro porque gracias a esa experiencia hoy soy una mejor persona. Y quizás hoy tú estás aquí después de un terremoto en tu vida, después de la pérdida de un ser querido, después cuando tu primera relación no funcionó, o después de una decepción amorosa, o después de una quiebra financiera, o después de que una puerta se cerró. Quizás tú estás aquí después de un temblor. Por ese temblor no fue para matarte, sino para despertarte, para acercarte un poco más al Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo también he temblado. Yo también he pasado por temblores. Pero cada temblor me ha llevado a mirar hacia arriba y a declarar, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, porque de allá vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. A su nombre. Bueno, si le van a aplaudir, apláudele fuerte al Señor. A su nombre. Y algo que aprendí de estos temblores, Jesús, algo que aprendí de estos temblores, Marco, Isidro,
es que los temblores no siempre son para destruir, sino para despertarnos. Y es mi oración que esta palabra nos mantenga despiertos en nuestro rol como hombre, pero también como padre. Quiero invitarle rápidamente a que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 16. Lean conmigo, por favor, del verso 25 al verso 34. Hay una historia interesante de un carcelero que experimentó un temblor. Y si tuviera que ponerle un título a este mensaje, no sé si tenemos el título en pantalla, o si tuviera que ponerle un título a este mensaje, se llamaría El temblor que despertó a papá. El temblor que despertó a papá. Porque me parece a mí que hay temblores que despiertan a los hombres. Nos despiertan. Nos despiertan. Despiertan a veces nuestra relación con nuestras esposas. Nos despiertan. Hay situaciones que el Señor permite que se tiemble para uno a recordar nuestro rol como hombre. Cosas que Dios permite que sucedan para recordar nuestro rol como padre. O cosas que Dios permite que sucedan para recordar nuestro rol como amigo, como compañeros. El temblor que despertó a papá. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 25. ¿Están conmigo en esta mañana? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, tembló la cárcel, vibró, las paredes se estremecieron, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, dice que todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque hay temblores que no entendemos y entramos en ansiedades, depresiones y tomamos decisiones que pueden perjudicar no solamente tu vida, sino la vida de tu familia. Se iba a matar. Diga conmigo, se iba a matar. Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tranquilo, no tienes que matarte, no tienes que suicidarte. Las cadenas se nos rompieron, pero no nos hemos ido, estamos aquí. Verso siguiente, 30. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya, a su nombre. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? En su casa. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y ¿quiénes? Y todos los suyos. Aleluya. Y llevándola a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aleluya. Alguien dé un aplauso al Señor. Una noche normal. Diga conmigo, una noche normal. Una noche normal, pero un temblor extraordinario. Una noche normal, pero un temblor extraordinario. Amados hermanos, para explicar un poquito el contexto de esta historia, Pablo y Silas predicaban el evangelio, trastornaban el mundo en ese entonces por medio de la predicación de Jesús. Ya le habían dicho varias veces que dejaran de hacerlo, pero ellos seguían haciéndolo. Fue en ese momento donde lo tomaron prisioneros y lo metieron en una cárcel. Dice el texto que lo metieron
en el calabozo más profundo. Más profundo, o sea, no era cualquiera. En el más profundo lo metieron, lo encadenaron. Y aún estando ellos atados, decidieron alabar a Dios. Porque nuestra alabanza no se puede condicionar a nuestra situación actual. Amados hermanos, que tu alabanza no se condicione a tu condición. Hay gente que alaba si están bien. Hay gente que adoran si están bien. Hay gente que levantan su mano si están bien. Amado hermano, esté como estemos, hermano, alabemos a Dios. Porque quien conoce tu corazón, quien renueva tu fuerza, se llama Dios. Aleluya. Se llama Dios. Decía el profeta, alabaré a Jehová en todo tiempo. El salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Amados hermanos, puede que hoy te falten muchas cosas. Puede que la vida, las situaciones, la experiencia nos hayan robado muchas cosas. Pero algo que el enemigo, ni la vida, ni las situaciones, ni la experiencia puede robarnos es nuestra alabanza. Que nadie robe tu gozo, que nadie robe tu alabanza. Ahí está Pablo, ahí está Silas, en una condición no prudente para alabar, en un momento quizás no favorable para adorar, pero ahí estaba adorando, ahí estaba celebrando. Yo no sé cuál era la canción que él cantaba. Yo no sé si él estaba cantando gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo no sé qué canción estaba cantando él. Pero ahí estaba, dice el texto, que cantaban himnos a su nombre. En medio de su condición, alababan a Dios. Yo quiero recordarle a la iglesia en esta mañana, en medio de tu condición, que no cese tu alabanza. Pastor, pero no tengo, alaba. Pastor, pero no lo veo, alaba. Pastor, pero la puerta no se abre, alaba. Pastor, pero no, alaba, tú alaba. Levanta una alabanza a Dios. Levanta una alabanza a Dios, a su nombre. Y en ese marco de alabanza, de adoración, sucede lo inesperado. Una noche normal, pero un temblor extraordinario. Una noche de alabanza, sucede lo inesperado. Dice el texto que, y de repente, a su nombre. Esos son esos momentos provocados por Dios. Esos momentos que tú no esperas. Esos momentos donde Dios aparece cuando menos tú te imaginas. A eso yo lo llamo una intervención divina en nuestra vida. Una intervención divina. Cuando tú no ves salida y de repente ocurre algo y tú dices, wow, no lo vi venir. Eso es un de repente. A su nombre. Donde tú no ves salida en algunas cosas, pero de repente aparece una puerta abierta, un milagro. Eso es un de repente. Y ahí está Pablo y Silas, adorando, clamando. Quizás ellos pensaban que ellos quizás no se imaginaban para qué Dios lo estaba llevando a esa cárcel. Ellos decían, bueno, ya estamos aquí, ni modo, vamos a alabar a Dios. Pero su alabanza provocó un terremoto. Diga conmigo, un terremoto. Y ese terremoto despertó a papá. Ese terremoto despertó a un padre de familia. Ese terremoto despertó a un hombre que quizás había sido criado con fuerza, con dureza, como muchos hombres que quizás no son perfectos. Y es que en esta experiencia del Día del Padre, yo no busco exigir perfección de nadie. Lo que busco es recordarte que Dios usa hombres comunes para hacer cosas eternas, para marcar vida y marcar familia. Dios no solo está buscando predicadores, ni profetas, ni apóstoles. Dios no solo está buscando a estos grandes hombres que hoy aparecen como que si no tuviesen errores. Todavía recuerdo la palabra de Macario una vez, cuando estábamos allá en Venecia. Después de terminar un culto, se me acercó y me dijo, pastor, ahora sí me voy a congregar en esta iglesia. Yo decía, pero es que no te iba a congregar.
Yo tenía duda. Llegué, lo vi, muy joven, tenía duda. Pero ahora me doy cuenta que usted es un pastor humano. Yo, sí, yo soy un pastor humano. Tengo manos, tengo pies, tengo ojos, soy humano. No, usted no me está entendiendo. Usted es un pastor humano. Porque usted muestra sus cicatrices. Usted le cuenta a la gente cómo usted está. Hay pastores que predican y enseñan como que si fueran el mundo perfecto, la familia perfecta. Y esta expresión vino después de aquel día que conté la historia, cuando había conocido a mi hijo de 17 años. No sabía que tenía un hijo. Y lo conté a la iglesia aquel día. No sé si algunos de ustedes recuerdan. Ahí estaba Tania. Ahí estaba Isian. Ahí estaba. Algunos de ustedes estaban allí. Cuando se acabó, dice Macario: pastor, gracias por contar esa historia y no esconderla. Y gracias por ser un pastor humano. Ahora sí me voy a congregar en esta iglesia, porque yo estaba buscando a un pastor humano. Hermano, no se trata de ser hombres perfectos. No se trata de aparentar una perfección. Se trata de entender que servimos a un Dios perfecto con nuestras imperfecciones. Y que aún con nuestras imperfecciones, con nuestras batallas internas, con nuestras luchas internas, Dios es un Dios que nos abraza como un buen padre. Porque quizás así como aquel carcelero duro, porque yo me imagino la experiencia, para ser un carcelero tenía que ser un hombre duro. No podía ser un hombre frágil, se te iban a montar encima. Tenía que ser un hombre duro, un hombre de carácter, un hombre de decisiones. Y quizás la forma de ser de ese hombre no fue por una formación militar solamente. Quizás porque fue así que se le crió. Con dureza. Los hombres no lloran. Amarra la cara. Vamos para adelante. Y muchos de ustedes fuimos criados, muchos de nosotros fuimos criados de esa forma. Duro. Donde se nos decía que no teníamos que llorar. Donde se nos decía que teníamos que ser fuertes. Y sin darnos cuenta, con esas batallas internas que tenemos, repetimos los ciclos en la vida de nuestros hijos, sin darnos cuenta. Amados hermanos, a veces Dios permite un temblor para despertar algo en tu corazón. Y eso fue lo que pasó en la vida de este carcelero. Un hombre duro por su entorno, acostumbrado a encerrar personas. Pero esa noche el cielo se estremeció a causa de una adoración que hubo en la tierra. A su nombre. A causa de una adoración que hubo en la tierra. Amados hermanos, y ese temblor no solamente abrió la puerta de los que estaban presos, sino abrió el alma de este hombre. Me encanta este hombre. Porque la Biblia no menciona ni su nombre, ni siquiera menciona cuántos miembros de su familia eran. Cada vez que usted lea la historia de un personaje bíblico cuyo nombre no se mencione, es para que tu nombre sea insertado en esa historia. Este hombre no tiene nombre, pero pudo haberse llamado Mario, o Tomás, o Isidro, o Eduardo. También pudo haberse llamado Luis Carlos, Marco, Edmundo, Joel. O simplemente puede haberse llamado Jesús. Duen no creo que se llamaba. Esos nombres no existían para ese tiempo. Esos nombres compuestos, Duen, no existían. Pero quizás pudo haberse llamado como algún nombre nuestro. Amados hermanos, me encanta la vida de este hombre. 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 Una noche normal, pero un temblor extraordinario. Fue a la luz de esta experiencia que este hombre pudo descubrir que había un propósito en su vida y que no estaba solamente en ese lugar para controlar unas celdas, que no estaba solamente en ese lugar
para no permitir que unos hombres se escaparan. Dios lo tenía ahí con un propósito. Y Dios te ha puesto donde te ha puesto con un plan. Quizás el lugar donde tú estás no quieras estar. Yo he escuchado muchos hombres decir: pastor, yo quisiera otro empleo, yo quisiera otra función. Esto donde estoy quizás. Pero tú no sabes que Dios todavía te tiene ahí para que tú seas el instrumento para abrir el alma de una familia. De una familia. Es el alma de una familia. Pablo no quería estar ahí. Silas no quería estar ahí. El carcelero quizás no quería ese trabajo. Por ahí se encontraba. Había un plan. Dios tiene un plan contigo. Yo dije, Dios tiene un plan contigo. Si después de haber pasado todo lo que has pasado, si después de haber vivido todo lo que has vivido, estás de pie, todavía Dios tiene un plan. Todavía Dios tiene un plan. Todavía Dios tiene un plan. Toca que tú lo diles, Dios tiene un plan contigo. Dile, Dios tiene un plan. Dile, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para alguien. Dios tiene un plan para alguien. Dios tiene un plan. A su nombre. Y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Amados hermanos, Dios no solamente abrió las puertas físicas de ese lugar. Dios abrió el corazón de este hombre. Y al abrir el corazón de este hombre, por consecuencia, abrió una familia. Abrió una familia. Abrió una familia. Y aquí tengo una palabra para alguien. A veces tus noches oscuras solamente son el escenario donde Dios quiere utilizar para encender un fuego en tu corazón y por consecuencia un fuego en tu casa. Por eso que en esas noches oscuras levanta tus ojos al cielo, sigue alabando, sigue confiando, porque el Dios que te ve es el Dios que te ama. Y el Dios que te ama es el Dios que te escucha. A su nombre. Amados hermanos, este hombre pasó de ser un hombre frío, pasó de ser un hombre duro, pasó de ser un hombre resentido, quizás por el odio, quizás por la amargura, por lo que hacía. Pasó de ser un hombre difícil de carácter, por todas las cosas que le había tocado vivir, a ser un hombre transformado por Jesús. Y yo creo que hoy Dios puede hacer lo mismo. Porque, amados hermanos, no importa cómo empieza, lo que importa es cómo tú terminas. Voy a repetir eso. No importa cómo tú empiezas, lo que importa es cómo tú terminas. Quizás a alguno de ustedes no le ha tocado nada fácil. Nada fácil. Yo lo sé porque conozco la vida de todos ustedes. O por lo menos lo que usted me ha permitido conocer. Quizás hayan cosas que usted las tenga reservadas y que no han sido nada fácil. No ha sido nada fácil. Pero Dios te ha guardado. Y cada temblor ha traído un despertar. Cada temblor ha traído un despertar. Por eso me encantan las experiencias de temblores, porque nos acercan más a Dios. Si no fuera por ese temblor, quizás hoy no estuvieras aquí. Pero cada temblor en nuestra vida nos acerca un poco más al propósito que Dios tiene con nosotros. Es por eso que este mensaje se llama El temblor que despertó papá. Y a la luz de esta experiencia de este carcelero, quiero afirmar tres cosas. La Biblia nos invita a reflexionar en un hombre que estaba ahí haciendo una función, pero que Dios tenía un plan. Y lo primero que quiero afirmar en el corazón de cada hombre aquí presente es que, amados hermanos, nuestra vida como padres se traduce en padres que abren camino. Abrimos caminos para nuestros hijos. Pero ¿cómo abrimos caminos? Número uno,
reconociendo nuestra necesidad espiritual. Amados hermanos, en Hechos capítulo 16, versos 29 y 30, lo declara. No sé si podemos leerlo nuevamente. El texto nos invita a reflexionar en la experiencia de este hombre. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30. Y dice: y sacándolo le digo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? A su nombre. Como padres que abren camino para su familia y para sus hijos, lo primero que tenemos que entender y reconocer es nuestra necesidad de Jesús. A su nombre. Él tenía poder, pero no tenía paz. El carcelero tenía autoridad, pero no tenía tranquilidad. Custodiaba presos, pero él estaba encerrado. Y encerrado en sus propias cadenas, quizás emocionales, por todo lo que le tocó vivir. Y cuando se encontró con este temblor, lo primero que hizo fue reconocer que necesitaba a Dios. Se postró y preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Amados hermanos, que tu primera necesidad no sea pagar una cuenta. Que tu primera necesidad no solamente sea saldar una deuda. Que tu primera necesidad siempre sea Dios, 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 Dios. Bienaventurado aquel que confía en Dios. Tu primera necesidad sea Dios. Que tu primera necesidad sea Dios. A veces nos estresamos buscando soluciones por todos lados. Y está bien. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces la fe tiene que acompañarla con obras. Está bien. Pero amados hermanos, que ninguna necesidad que tengamos nos aleje de nuestra necesidad primaria. Dios. Dios. Alguien diga conmigo: Dios. Dios. Tu primera necesidad es Dios. Si quieres abrir camino para tu vida, para tu familia, para tus hijos, reconoce tu necesidad de Dios. A su nombre. Y es que cuando reconocemos nuestra necesidad en Dios, no es reconocer nuestras debilidades. Porque hay gente que considera que, no, pastor, si yo me rindo, si yo me postro a Dios, yo soy débil. Hermano, no. Yo puedo comprender que hay hombres que le ha tocado duro pasar por experiencia dura. Pero amados hermanos, que nuestra mayor necesidad sea Dios. Aquel hombre tenía autoridad, pero no tranquilidad. Tenía la llave de la cárcel, pero no tenía paz. Y eso lo vemos al punto que cuando las puertas se abren y los presos quieren salir, ¿cuál fue la primera acción de él? Lo primero que pasó por su mente: me voy a matar. Me voy a matar. Hermano, y un pensamiento suicida no es algo que viene de repente. Es algo que empieza a trabajarse con tiempo, con anticipación. Eso empieza a trabajarse día tras día. Del pensamiento suicida, las voces que la gente va escuchando. Esto no es algo de la noche a la mañana. Esto es algo que empieza a trabajarse, empieza a venir. Algo estaba pasando en la vida de ese hombre. Por tal razón, Dios le dijo a Pablo y a Silas: mira, aunque ustedes no quieran, tienen que ir para la cárcel. Tienen que pasar un proceso. Porque ese proceso, aunque tú no lo entiendas, va a hacer que tiemble la cárcel. Y no solamente tus cadenas se van a romper, van a romperse las cadenas de otra persona. Y va a haber un alma que se va a salvar. Y esa alma que se va a salvar va a transformar su familia. Y esa familia va a ser una casa de bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si queremos abrir camino, reconozcamos nuestra necesidad de Dios.
El padre que se rinda ante Dios se levanta con fuerza. Voy a repetir eso. Un padre que se rinda ante Dios se levanta con fuerza. Toca que está a tu lado, dile ríndete, ríndete, ríndete. No pelees, no estés peleando con Dios. Bueno, no pelees con Dios. Aquellos que pelean con Dios no le va bien. A los que pelean con Dios no le va bien. ¿Y por qué no le va bien? Porque Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Dios siempre gana, Dios siempre gana. Dios nunca pierde. Él no va a perder, hermano. Él no va a perder. Un padre que se rinde ante Dios se levanta con fuerza. Se levanta con fuerza. Dios te levante con fuerza en esta temporada. Que Dios te levante con fuerza. Que Dios te levante con fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2. Voy a terminar. Número 2. Si queremos abrir camino para nuestra familia y para nuestros hijos, no solamente es importante reconocer nuestra necesidad de Dios o nuestra necesidad espiritual. Amados hermanos, número 2, si queremos abrir caminos, tenemos que tomar decisiones que transformen nuestra casa, que transformen nuestro hogar. En el verso 31 y 32 hay una acción interesante. Dice el texto, verso 31, léalo conmigo por favor. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amados hermanos, la acción era creer. Era creer. Hay mucha gente que dicen creer en Dios. Tú le preguntas y sales por la calle y le preguntas a las personas, ¿tú crees en Dios? Que le van a decir que sí. Pero creer en Dios no es expresarlo con nuestra boca. Es tomar una decisión firme que transforme mi casa. Tomar una decisión firme. Tomar decisiones. Diga conmigo, tomar decisiones. Y yo creo que en medio de una sociedad donde hoy necesitamos hombres fieles, hombres leales, hombres de inspiración. En medio de una sociedad tan confusa, tan compleja, necesitamos ser verdaderos hombres. Y esos verdaderos hombres nacen de buenas decisiones. De buenas decisiones. Y este hombre, dice la Biblia, que tomó una decisión firme. Amados hermanos, el carcelero no solo creyó, sino que tomó una acción. Inmediatamente abrió su casa. Yo no sé si la casa de él estaba al lado de la cárcel. Yo no sé cómo era el asunto. Pero según el texto me lleva a pensar, o la cronología de lo que se está narrando, tembló, se rompieron las cadenas, buscó una espada, se quería matar, Pablo lo aguantó, le empezó a predicar y de repente preguntó qué tengo que hacer para ser salvo, y la Biblia dice que de repente él y su casa creyeron. Amados hermanos, una decisión, diga conmigo, una decisión. Cada decisión de fe de un padre deja una herencia a su casa. Cada decisión de un padre deja una herencia a su casa. Que la herencia que dejes para tu casa sea una herencia de fe, una herencia de esperanza, una herencia de fidelidad a Dios. Que esa sea tu mayor herencia, tu mayor legado para con tus hijos. Una herencia de fe, de confianza, de fidelidad a Dios. A su nombre. A su nombre. Toca que tanto le diga, tú tienes un propósito. Dile, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Dile, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Y te hago repetir esta afirmación porque
El propósito de la salvación de este hombre no era solo para él. No era solo para él, sino que el propósito de la salvación empezó con él, pero llegó a su casa. 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 Por eso quiero felicitar a los chicos del drama, que refleja bien esta experiencia. Un padre que pasa por la experiencia donde uno de sus hijos se va. El texto no lo menciona que oraba, pero sí dice que todos los días se paraba en la ventana, se paraba cerca con la esperanza de ver a sus hijos volver. Y ahí estaba él. Ahí estaba. Y yo quiero afirmar el corazón de los padres que están aquí. Si tus hijos o algún miembro de tu familia aún no sirva a Dios, aunque tú no veas el fruto de manera inmediata, tu obediencia a Dios puede traer salvación a tu casa. Y esto no es solamente para los hombres. Este es un consejo para los hijos que están aquí, para las mujeres que están aquí. Aunque hoy no veamos el fruto de ver toda nuestra casa sirviendo a Dios, nuestra obediencia a Dios puede traer salvación a nuestra casa. Toma decisiones firmes. Decisiones firmes. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. No, di que mira, que no sé qué, que mira, yo voy a la iglesia, pero yo no soy cristiano y no sé qué. No. Toma una decisión firme. Vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Vamos a amar a Dios. Vamos a buscar a Dios. No ser perfecto. Servir a Dios con tus debilidades, con tu lucha, con tu batalla. Vamos para adelante. Y que en el camino, aquel que empezó la buena obra en tu vida, te perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Concluyo con esto. Este carcelero acostumbraba a maltratar, pero ahora estaba cuidando y lavando las heridas de Pablo. Dice el verso 33 y 34 que cuando estaba ahí, dice, y él, tomándolo en aquella misma hora, le lavó las heridas y enseguida se bautizó. Dios mío, un temblor. El temblor que despertó a papá. El temblor que sacúdelo, que está a tu lado. Sacúdelo, que está a tu lado. Sacúdelo. Tiemblo, que tiemble. Sacúdelo. El temblor que despertó a papá. Mira, no solamente lo llevó a reconocer su necesidad espiritual. No solamente lo llevó a tomar una decisión firme, sino ahora lo llevó a cuidar con compasión. Si este hombre tuvo la capacidad de limpiar las heridas de supuestamente unos criminales, yo no me quiero imaginar el cambio de ese hombre en su hogar. Yo no me quiero imaginar el cambio de ese hombre en su hogar. Mami, no me manda a fregar, yo voy a fregar. Aleluya. Mami, no me manda a trapear, yo voy a trapear, no te preocupes ahora. Dicen las mujeres, sigue por ahí, pastor, sigue por ahí. Hermano, este hombre, el temblor, no solamente despertó su necesidad de Dios, no solamente lo llevó a tomar una decisión, sino ahora lo llevó a cuidar a lo que antes él hería. Y un custodio tiene que ser fuerte, de vez en cuando tiene que usar la fuerza para tomar el control de las situaciones.
Y cuidado, y esa misma forma de ser lo llevaban a su casa, porque ese era su diario vivir. Y en vez de decir te amo, lo que hacía era no me digan nada. O en vez de hablar con amor, hablaba con grosería. En vez de hablar con ternura, hablaba con prepotencia. Pero ahora está allí experimentando un temblor que lo llevó a reconocer su necesidad, lo llevó a tomar una buena decisión, pero ahora también lo está llevando a cuidar a su nombre, a cuidar. Y es que el evangelio no solamente cambia lo que creemos, también el evangelio cambia cómo amamos. No cambia no solamente lo que creemos, cómo amamos. Y es por eso que yo invito a cada hombre aquí presente, padres, vamos a edificar con propósito. Aprendamos a sanar con nuestras palabras. Y quizás algunos de nosotros necesitamos primero ser sanados para luego sanar. Tú no puedes sanar si tú no has sido sano. Y si hay todavía alguna experiencia de menosprecio, alguna experiencia de decepción, de dolor, que todavía te cause molestia, entrégale eso a Dios. Pon eso en la mano de Dios. Pon eso en la mano de Dios. Pon eso en la mano de Dios. Porque las heridas que no se sanan, más adelante se complican. Las heridas que no se sanan, más adelante esas mismas heridas las usamos para seguir hiriendo a otros. Por eso que usted ve experiencia de hombres que repiten los mismos ciclos de la experiencia que vivieron con sus padres. Yo le dije a mi esposa cuando nos casamos, si nos vamos a casar, en esta casa no va a haber gritos. Yo viví muchos gritos con mi familia. Yo tuve la experiencia de ver a mi papá y a mi mamá pelear, puñete, pelear. A mi papá buscando un machete, a mi mamá buscando una... Hermano, si Dios no me sana de esas cosas, si Dios no me sana de esos traumas, ¿qué usted cree que iba a pasar? ¿Pelea en la casa de nuevo? Porque hay cosas que se repiten y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y sin darnos cuenta, vamos repitiendo los mismos patrones de conducta. Vamos repitiendo las mismas cosas. Hermano, llega un momento en la vida donde nosotros tenemos que tomar decisiones y conversar y hablar y buscar una solución a nuestros conflictos, a nuestros problemas. Y no la primera opción de que, ¿sabes qué? Vamos a separarnos, tú para allá. No, esa no puede ser la primera opción. Vamos a intentar todas las otras opciones antes de. Porque algo que le agrada al diablo es dañar una familia. Porque él sabe que cuando daña una familia, daña toda una generación. Pero algo que le encanta a Dios es restaurar una familia. Si no, pregúntale a este carcelero que ahora su familia está siendo restaurada porque él se lo restauró, porque él fue restaurado. ¿Sabe? Cuando un joven se convierte, puede que ningún miembro de su familia venga a los caminos de Cristo. Cuando una mamá se convierte, por lo regular, los hijos vienen a la iglesia. Pero hermano, cuando un papá sirva a Dios, toda la casa sirva a Dios. Eso está estadísticamente comprobado. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Dios hizo temblar. Por consecuencia, tembló el corazón de este hombre. Amados padres que están aquí, este hombre, el que fue sanado por Dios,
aprendió a sanar con amor. Y es que no hay corazones tan endurecidos que el Espíritu Santo no pueda ablandar para ser una mejor persona. No hay corazón tan duro. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Ejemplo de eso es Isidro. Corazón duro que Dios lo ha ablandado. Mira, un muñeco, un peluche tierno. Tierno. Tú lo ves, mira ese corazón tierno. Antes de conocer a Cristo, amargado por ahí, amargado. Ahora mira, tierno, contento, gozoso. Una sonrisa alegre. Un perfil griego. No, mira eso, hermano. Mira eso. Mantuvo, bueno, para conquistar, para ser un negro, chombo, como él, y conquistar a una veragüense, él tiene que tener gracia. Él tiene que tener gracia. Gracias. Él tiene... Amados hermanos, no hay corazones endurecidos que no puedan ser ablandados por el Espíritu Santo. Póngase de pie para concluir. Póngase de pie para concluir. Préstame atención, por favor. Préstame atención. Ya vamos a concluir. Amados hermanos, a la luz de esta experiencia de este carcelero, tú puedes volver a conectar con tus hijos. Puedes volver a conectar con las personas que amas. Y no por tu fuerza. ¿Sabes por qué? Porque has entendido tu dependencia de Dios. Cuando tú te rindes a Dios, Dios te levanta con fuerza. Ríndete a Dios. No es con tu fuerza. No es con tu sabiduría humana. No son con las cosas que hiciste ayer, no. Amados hermanos, muchos de ustedes han pasado por experiencias como el carcelero. Presentes, pero cerrados. Fuertes por fuera, pero cargados por dentro. Pero Dios ha permitido temblores. Son esos momentos inesperados, son esos momentos que se supone que no tenían que ocurrir en tu vida, pero que han ocurrido. Son esos quiebres en la rutina. Son esas situaciones que te han hecho arrodillarte, llorar. Y tú dices, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Es porque Dios está trayendo un temblor. Pero la única idea de Dios es abrir tu corazón por medio de ese temblor. Por eso que hoy te quiero decir, si estás viviendo un temblor, este no es tu final. 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 Este temblor no es tu final. Tranquilo, tranquila. Este temblor no es tu final. No es tu final. No es tu final. Al contrario, puede ser el principio de una transformación para tu vida y para tu familia. Puede ser el principio de que puertas se abran, de los que estaban encadenados sea desatado en el nombre de Jesús. Aleluya. El temblor que despertó a papá. Dios no solo quiere sacudirte en esta mañana. A través de esta palabra, el Señor quiere despertarte para hacerte recordar que tu dependencia no está en tu esfuerzo del día a día. Tu dependencia viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Depende de Él, confía en Él, ámalo a Él, síguelo a Él. Que el Dios que conoce tus necesidades y conoce tu corazón y escucha tu oración es el Dios que sabe responder. Es el Dios que sabe responder. Es el Dios que sabe responder. Deleítate en Jehová y Él concederá la petición del corazón. Pastor, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Deleítate en Jehová. Alaba a Dios. Adora a Dios. Confía en el Señor. Y espera en Él, porque Él hará.